Encuentre el coseno de U dividido por 2 si el coseno U es igual a 2.381 negativo, y el ángulo U está en el cuadrante 4. Determinaremos el coseno de t dividido por 2 usando el coseno de identidad de medio ángulo de 1 dividido por 2 igual es más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el coseno dividido por 2. Observe cómo encontrar el coseno de U dividido por 2, tendremos para encontrar el valor del coseno U y, por lo tanto, dibujemos el triángulo de referencia para el ángulo U en el cuadrante 4. Supongamos que este es el lado terminal del ángulo U en el cuadrante 4. Y por lo tanto, este ángulo agudo aquí es el ángulo de referencia. Llamémoslo ángulo U sub R. Y este sería el triángulo de referencia. Como estamos en el cuadrante 4, X es positivo e Y es negativo. También se nos da cosecante U igual a negativo 2.381. Cosecante U usando la trigonometría del triángulo rectángulo es igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto o en el plano de coordenadas, R dividido por I. Y como estamos en el cuadrante 4 donde X es positivo y Y es negativo Y siempre es positivo, escribamos el valor funcional cosecante como cosecante U. Es igual, parece que esta es una fracción donde Y es negativo y, por lo tanto, tendrán un positivo 2.381 sobre 1 negativo. Observe cómo este cociente sigue siendo negativo 2.381, pero R es positivo y Y es negativo, lo cual es cierto en el cuadrante 4. Volviendo al triángulo de referencia, etiquetaremos la hipotenusa 2.381 en el lado opuesto del triángulo de referencia como negativo. Entonces la hipotenusa OR es positiva 2.381. Y el lado opuesto de Y es negativo. Y esta pierna aquí sería X. Y debido a que necesitamos coseno U, tendremos que encontrar X o la longitud de esta pierna aquí, que será positiva porque estamos en el cuadrante 4. Entonces, conectando el teorema de Pitágoras, exportaremos este cuadrado y es igual a R cuadrado. Tenemos X cuadrado más la raíz cuadrada de 1 negativo es igual al cuadrado de 2.381. Aislemos X cuadrado restando la raíz cuadrada de 1 en ambos lados, lo que nos da X cuadrado es igual al cuadrado de positivo 2.381 menos el cuadrado del negativo. Ahora, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y luego tenemos un más o menos a la derecha, pero nuevamente sabemos que X es positivo porque estamos en el cuadrante 4. Simplificando, tenemos X es igual a esta raíz cuadrada que aproximaremos en la calculadora. Tenemos la raíz cuadrada del cuadrado de 2.381. Menos el cuadrado del negativo, que es aproximadamente 2.160824. Sigamos y etiquetemos esto en el triángulo de referencia. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el coseno de U dividido por 2. El coseno de U dividido por 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada con la cantidad 1 más coseno U. Todo dividido por 2. Ahora necesitamos determinar el seno de coseno de U dividido por 2. Como el ángulo U está en el cuadrante 4, sabemos que está entre 270 y 360 grados. Si dividimos todo por 2, el ángulo U dividido por 2 está entre 135 y 180 grados, que está en el cuadrante 2. En el cuadrante 2, X es negativo e Y es positivo. Como X es negativo, el coseno es negativo y, por lo tanto, tenemos una raíz cuadrada negativa de la cantidad 1 más el coseno U. Volviendo al triángulo de referencia, el coseno U es igual a X dividido por R o la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es 2.160824 dividido por 2.381. Y todo esto todavía está dividido por 2 debajo de la raíz cuadrada. Y ahora vuelvo a la calculadora para obtener una aproximación decimal para el coseno de U dividido por 2. Tenemos negativo y luego la raíz cuadrada. Necesitamos este número entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abiertos, 1 más paréntesis nuevos, 2.160824.
160824 dividido por 2.381. Cerrar paréntesis para este cociente, cerrar paréntesis para la nueva entrada y luego dividir por 2. Todavía está debajo de la raíz cuadrada. Y luego entra. El coseno de u dividido por 2 hasta 4 decimales es aproximadamente negativo 0.9766. Espero que hayas encontrado esto útil.